Muchas bendiciones y saludos a todos los que están ya listos y atentos a este espacio que tenemos para escudriñar las escrituras, y estamos en la recta final del libro de Josué. El día de hoy vamos a ver el capítulo 22. Recordemos que en los anteriores capítulos pues ya se habían repartido las tierras, todas las tribus se habían establecido, se han repartido las ciudades de refugio, también se habían distribuido a los levitas. Recordemos que los levitas estaban en cada una de las tribus y que la función de los levitas era guiar al pueblo de Israel en la palabra de Dios. Pues bien, el capítulo 22 nos trae un tema respecto a las tribus que estaban al oriente de Israel, ¿sí? Al este, si se quiere. Vamos a ver en el mapa, ¿sí? Ahí tenemos en el mapa, vamos a señalar toda esta región, la región que está al lado derecha del río Jordán, ¿sí? Ese es el oriente. Recordemos que estas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, fueron las primeras tribus que tuvieron posesión de tierras. En el tiempo de Moisés se les designó estas tierras, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Pero Moisés les mandó algo de parte del Señor, que estas tribus, que si bien ya tenían tierras, tenían que acompañar a sus demás hermanos, las demás tribus de Israel, a ganar las batallas del Señor en la tierra de Canaán. Es decir, Moisés dijo: dejen a sus mujeres y a sus hijos ahí en la tierra de su posesión, pero ustedes tienen que ir, todos los hombres de guerra, todos los varones que están en edad de combatir, pues tenían que acompañar a sus hermanos, las otras tribus, a pelear las batallas del Señor en la tierra de Canaán. Y así lo hicieron. Pues bien, de eso trata el capítulo 22 que vamos a empezar en este momento. Nos dice el versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, es decir, a estas tribus que acabamos de mencionar que están al oriente de Israel, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y pues bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Bueno, aquí estaba Josué en esta región. Vemos ahí el nombre de Silo, la ciudad de Silo. En Silo se había levantado el tabernáculo de reunión, el altar del Señor estaba en Silo, y ahí es donde se reunieron
los representantes de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces Josué los despidió, les dijo, bueno, ustedes han cumplido hasta aquí todo lo que se les mandó, han ayudado a sus hermanos, ahora ustedes tienen que cruzar el río Jordán y retornar a sus tierras. Entonces Josué los bendijo y los despachó, ¿sí? Les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué les parece esta escena? Recordemos que el único altar, el altar de bronce, estaba en el tabernáculo de reunión en Silo. Y estos rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés dice que edificaron un altar, es decir, otro altar, y dice de grande apariencia. Ahí, a la orilla del río Jordán. Entonces, ¿qué sucedió en esta ocasión? Vamos a ver el verso 11. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos, contra Rubén, contra Gad y contra la media tribu de Manasés, porque habían levantado un altar. Recordemos que el altar de bronce era algo sagrado, que para edificar ese altar y además para ofrecer sacrificios en ese altar, pues era necesario que los sacerdotes sean purificados. Entonces no era cosa liviana. Por esto los israelitas se preocuparon en gran manera. Veamos ahí, tenemos al lado derecho está la imagen de cómo era el altar de bronce, que por supuesto esto estaba edificado en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Se preocuparon bastante los israelitas hasta tal punto que dijeron, tenemos que ir a pelear contra ellos porque eso es un pecado muy grande lo que están haciendo. Edificar un altar y ofrecer sacrificios a Dios fuera del tabernáculo de reunión es un pecado muy grande. Entonces dice que todos se alistaron para pelear contra ellos. Pero hicieron algo, dice en el verso 13. Enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad. Enviaron a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar. Muy bien. Antes de empezar la batalla, antes de ir a pelear contra sus hermanos, enviaron a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Entonces todos ellos fueron a conversar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Dice, ellos fueron
a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Bueno, recordemos cuál era esta maldad de Peor. Bueno, ya habíamos leído en el libro de Números toda esa escena de Balaam, hijo de Beor. Recuerda ese profeta que el rey de Moab quería que maldiga al pueblo de Israel, y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balaam incitó a los moabitas a que fornicaran con los israelitas. De esa manera hicieron pecar gravemente a Israel mediante la fornicación. Esa fue la maldad de Peor. Porque ellos adoraban a Baal Peor, dios de los moabitas. Entonces el Señor se enojó en gran manera, su ira se desató, muchos israelitas murieron. Fue algo muy, muy terrible, muy lamentable en aquella ocasión. Entonces ellos recuerdan esto y dicen: ¿acaso no fue bastante nuestra maldad en Peor? Y todavía no estamos completamente limpios de ese pecado que hemos cometido. ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a pecar de esta manera contra el Señor? Y continúan diciendo: por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Y en el versículo 20 recuerdan además otro pecado que cometió Israel, específicamente Acán. Dice: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Recordemos que este Acán había tomado del botín, del anatema. Había tomado los objetos que estaban bajo maldición, y además oro y plata que se les prohibió tomar. Entonces, por este pecado, los israelitas perdían las batallas. El Señor no estaba con ellos porque Israel estaba bajo pecado. Entonces, ¿recuerdan este pecado? Bueno, recuerden cómo cometió un pecado Acán y todos los israelitas hemos sufrido las consecuencias. Y dice: y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Y bueno, ¿qué responden estos varones de Rubén, Gad y Manasés? Dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová.
Bueno, entonces esta era la situación. Resulta que los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés tenían temor de que al pasar el tiempo, al pasar los años, los del Israel del occidente empiecen a desconocer a sus hermanos, a los rubenitas, a los gaditas y a los de la media tribu de Manasés. No vaya a ser que vuestros hijos digan a nuestros hijos: ustedes no tienen parte en Jehová, ustedes no son israelitas. Entonces lo que hicieron ellos fue levantar un altar, pero este altar no era para ofrecer sacrificios, era más bien un monumento conmemorativo. Y dice el verso 26, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres. No era para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Bueno, ahí estaba la respuesta de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Este altar que hemos levantado no es para ofrecer sacrificios. Este altar es solamente un monumento conmemorativo para que recuerden siempre nuestras generaciones futuras que nosotros somos hermanos. Que nosotros que estamos a este otro lado del Jordán, también somos israelitas como ustedes. Pero ellos, los de el occidente, a un principio habían pensado que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés iban a ofrecer sacrificios, iban a hacer funcionar, por decirlo de alguna forma, ese altar, ¿no? Pero los rubenitas, gaditas y de la media tribu de Manasés dijeron: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿Qué les parece? Más bien, ¿sí?, que enviaron a Finehés para conversar con los rubenitas, gaditas y los de la media tribu de Manasés, porque ya estaban alistándose para la batalla, ya estaban a punto de pelear contra ellos. Hermanos, esto también nos recuerda lo que el Señor Jesús nos enseña. Si un hermano peca contra ti, antes, ¿no?, antes de cualquier cosa, ve y habla a solas con ese hermano. Habla a solas, ve bien lo que sucede. No juzguemos antes de tiempo. Es necesario conversar primero con la persona. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano se arrepintiere, pues bien, ahí quedó. Pero si no se arrepiente, si realmente está pecando, entonces llama a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si nos vamos por un momento a este texto bíblico que está en Mateo capítulo 18? Vamos a irnos al verso 15. Nos dice:
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, entonces esa debe ser la modalidad que nosotros tenemos que obedecer, porque son palabras de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Antes de juzgar, antes de condenar, peor aún, primero debemos hablar a solas con la persona. Y así es como aquella ocasión, aquí en el libro de Josué, en el capítulo 22, es que más bien no se libró la batalla de los israelitas contra sus hermanos. Pudieron conversar y vamos a ver en el versículo 30 qué es lo que respondió Finees, el hijo del sacerdote Eleazar. Y dice: oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Bien. Este nombre le pusieron por nombre Ed, significa testimonio. Así se llamaba este monumento conmemorativo que habían levantado para recordar siempre que son hermanos. Si bien les divide el río Jordán, ¿sí? Es una línea que divide tanto la parte oriental como la occidental, pero ellos son hermanos. Ahí está el río Jordán. Y ahí están las dos partes de Israel. Bueno, entonces, gracias al Señor que no hubo guerra, que pudieron conversar, que entendieron las razones, los motivos para levantar este monumento, que no era un altar que iban a utilizarlo para ofrecer sacrificios al Señor, porque en ese tiempo solamente se podía ofrecer sacrificios en el altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión que se encontraba en Silo. Muy bien. Y ahí es donde termina el capítulo 22 del libro de Josué. Ya estamos muy cerca de terminar este precioso libro y por supuesto, Dios mediante, vamos a continuar con el siguiente libro, el libro de Jueces, el libro histórico, para poder seguir aprendiendo respecto del pueblo del Señor y de la forma de nuestro Dios de proceder para con sus hijos. Muy bien, entonces me despido esperando como siempre que haya sido de bendición y de edificación para su vida, y mando un saludo de bendición para nuestra hermanita Sharon Miranda, que el Señor la guarde y la proteja. Bendiciones y hasta el próximo capítulo.